¿Cuántas veces has estudiado durante horas para un examen y apenas unos días después has olvidado casi todo? ¿Cuántas veces has memorizado conceptos, fórmulas o definiciones únicamente para aprobar una materia? Y ahora, la pregunta más importante, ¿eso es realmente aprender? Durante años nos han enseñado que un buen estudiante es quien recuerda más información, quien obtiene mejores calificaciones y quien puede repetir exactamente lo que aparece en un libro o en una diapositiva. Pero ¿qué pasa cuando la educación se convierte en una simple fábrica de memorización? ¿Y si el problema no fuera el estudiante, sino la forma en que estamos aprendiendo? Hoy analizaremos una realidad que muchas veces parece normal, pero que afecta diariamente a millones de estudiantes: la educación basada en memorizar en lugar de comprender. Y para entender por qué ocurre esto, vamos a apoyarnos de las ideas de Paulo Freire y su crítica a lo que llamó la educación bancaria. Paulo Freire utilizó el concepto de educación bancaria para describir un modelo donde el profesor deposita información y el estudiante simplemente lo recibe, como si la mente fuera una cuenta bancaria, vacía, esperando ser llenada. En este modelo, el conocimiento se transmite de manera vertical. El profesor habla, el estudiante escucha, el profesor explica, el estudiante memoriza, el profesor evalúa y el estudiante repite. Y aunque este sistema puede parecer normal, porque lo hemos vivido durante años, también genera varios problemas. Muchas veces aprendemos para aprobar, no para comprender. Estudiamos para responder preguntas en un examen, no para analizar la realidad que nos rodea. La consecuencia es que el conocimiento se vuelve temporal. Memorizamos, presentamos, olvidamos. Lo preocupante es que esta situación no solamente afecta el rendimiento académico, también limita nuestra capacidad para pensar críticamente. Cuando los estudiantes se acostumbran a recibir respuestas ya elaboradas, pues dejan de cuestionar, dejan de investigar y dejan de relacionar los contenidos con su propia experiencia. Y poco a poco se convierten en receptores pasivos de información. Freire consideraba que este era uno de los mayores problemas de la educación, porque una persona que solamente repite ideas difícilmente podría transformar su realidad. Además, este modelo suele ignorar los conocimientos previos de estudiantes, sus experiencias, sus contextos, sus necesidades. Todos reciben la misma información de la misma manera, aunque sus realidades sean completamente distintas. Por eso, Freire afirma que la educación bancaria termina deshumanizando el proceso educativo. El estudiante deja de ser sujeto de aprendizaje y se convierte en un objetivo que recibe información. Tal vez alguien podría preguntarse, ¿qué tiene de malo memorizar? La memoria es importante, todos necesitamos recordar información. El problema aparece cuando memorizar se convierte en el objetivo principal de la educación. Pensamos en algo cotidiano. Muchos estudiantes pueden definir perfectamente conceptos complejos durante un examen. Sin embargo, cuando intentan aplicarlos a situaciones reales, encuentran dificultades. Esto sucede porque comprender y repetir no son exactamente lo mismo. Comprender implica analizar, relacionar, interpretar, cuestionar y aplicar. Y memorizar solamente implica recordar. Y cuando la educación se centra exclusivamente en la repetición, también se generan otros efectos. Aumenta el estrés académico, se fomenta la competencia excesiva, las calificaciones se vuelven más importantes que el aprendizaje y el miedo a equivocarse reemplaza la curiosidad. Muchos estudiantes dejan de participar en clase porque temen responder incorrectamente. Otros prefieren guardar silencio porque creen que solamente existe una respuesta correcta. Pero una educación verdaderamente transformadora necesita diálogo, participación y pensamiento crítico. Frente a esta realidad, Paulo Freire propuso una alternativa completamente diferente: la pedagogía del diálogo. Para Freire, nadie educa a nadie por sí solo. Las personas aprenden juntas, mediante la interacción, la reflexión y el intercambio de experiencias. Esto no significa que el profesor deje de enseñar, significa que el conocimiento se construye colectivamente.
el estudiante deja de ser un receptor pasivo y se convierte en participante activo del proceso educativo. Imaginemos una clase donde en lugar de memorizar respuestas, los estudiantes analizan problemas reales, donde pueden expresar sus opiniones, donde sus experiencias son tomadas en cuenta, donde preguntar es tan importante como responder. Ese es el tipo de educación que Freire defendía. Una educación capaz de desarrollar una conciencia crítica y una educación que ayuda a comprender el mundo para transformarlo. Aquí aparece otro concepto fundamental, la praxis. La praxis es la unión entre la reflexión y la acción. No basta con identificar el problema, también debemos actuar para cambiarlo. Por ejemplo, si detectamos que una materia depende únicamente de la memorización, podemos promover espacios de discusión, aprendizaje colaborativo, proyectos prácticos y actividades donde el conocimiento tenga relación con la realidad. La transformación educativa no ocurre solamente en programas de estudio, también empieza en las aulas, en las conversaciones y en la participación activa de estudiantes y docentes. Después de analizar este problema, podemos concluir que la educación no debería limitarse a transmitir información. Su propósito debe ser ayudar a las personas a comprender, reflexionar y actuar. Paulo Freire nos recuerda que aprender no consiste únicamente en acumular conocimientos, consiste en desarrollar la capacidad de pensar críticamente sobre nuestra realidad. Consiste en dialogar, en cuestionar y en construir conocimientos junto con otras personas. Por eso, queremos dejarte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que estudias más por aprobar que por aprender? ¿Has vivido experiencias donde la memorización fue más importante que la comprensión? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Creemos que el diálogo no termina cuando termina este video. Al contrario, es ahí donde realmente comienza. Porque la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo.